Hice 240 cirugías de vida o muerte este año y mi recompensa fue una burla. Mientras el jefe del hospital se llevaba 1 millón, a mí me dieron 10 rublos por cada vida que salvé. Me convertí en el hazmerreír de toda la clínica, hasta que el destino puso la vida del hombre más poderoso de la región en mis manos. El silencio en la sala de juntas del hospital regional no era un silencio de respeto, sino de miedo y complicidad. Frente a nosotros, Boris Petrovich, el jefe del departamento, sostenía un puntero láser con la misma arrogancia con la que un emperador sostiene un cetro. El punto rojo bailaba sobre la pantalla, marcando una cifra que todos conocían, pero que solo yo sentía en mis huesos. 260 operaciones de máxima complejidad realizadas en un solo año. Boris se aclaró la garganta, inflando el pecho bajo su traje de seda italiana. Un traje que costaba más que el salario semestral de cualquier enfermero. Este año, comenzó Boris con voz engolada, nuestro departamento ha alcanzado la excelencia. Hemos salvado vidas que otros hospitales dieron por perdidas. Y como su líder, me enorgullece decir que estos números son el reflejo de una gestión impecable. Yo estaba sentado al fondo, con las manos aún temblorosas por una cirugía de reconstrucción que había terminado a las 4 de la mañana. Me sentía orgulloso. De esas 260 operaciones, 240 habían pasado por mis manos. Eran mis horas de insomnio, mi espalda encorvada bajo las luces del quirófano y mis ojos inyectados en sangre los que habían construido ese número. ¿Y ahora?, continuó Boris con una sonrisa gélida. Pasaremos a la entrega de bonificaciones anuales. Un reconocimiento justo para aquellos que realmente impulsan este hospital hacia el futuro. Olia, por favor. Olia, la jefa de contabilidad y mano derecha de Boris, se levantó con un fajo de carpetas. La tensión en la sala se podía cortar con un bisturí. Boris Petrovich, leyó Olia con voz mecánica. Puntuación de desempeño, 98 puntos. Bonificación anual, 1.200.000 rublos. Un murmullo recorrió la sala, seguido de un aplauso tibio y forzado. 1.200.000 rublos para un hombre que no había tocado un escalpelo en 5 años. Un hombre cuya única labor era firmar documentos y asistir a cenas de gala con políticos regionales. Dimitri, subdirector del departamento, continuó la contadora. Puntuación, 85 puntos. Bono, 450.000 rublos. Dimitri se levantó, haciendo una reverencia casi teatral. Él era el encargado de recolectar los regalos que los médicos debían entregar a Boris para mantenerse en su círculo de confianza. Yo nunca entregué nada. Yo creía que mi trabajo hablaba por mí. Qué equivocado estaba. Siguieron los residentes y los médicos recién graduados. Jóvenes que apenas estaban aprendiendo a suturar recibieron bonos de 80, 100 y hasta 200.000 rublos. Yo seguía esperando, con una mezcla de esperanza y una creciente náusea en el estómago. Entonces, Olia hizo una pausa larga. Miró el papel, luego me miró a mí y bajó la voz, como si le diera vergüenza lo que estaba a punto de decir. Andrei, cirujano jefe de sección, realizó 240 operaciones de alta complejidad. Bonificación anual, 2.400 rublos. El silencio que siguió no fue pesado, fue sepulcral. Se podía escuchar el zumbido del aire acondicionado. 2.400 rublos por 240 operaciones. Eso significaba que el hospital valoraba mi vida, mi técnica y mi sacrificio en exactamente 10 rublos por cada cirugía de vida o muerte. 10 rublos por salvar a un padre de familia. 10 rublos por extirpar un tumor cerebral. Sentí la mirada de todos clavada en mi nuca. Algunos con lástima, otros con una burla mal disimulada. Me había convertido en el hazmerreír de la clínica. Natasha, una joven residente que solía asistirme, se puso roja de rabia. La sentí tensarse, a punto de levantarse para gritar la injusticia, pero le apreté la muñeca con firmeza debajo de la mesa. Negué con la cabeza. Si ella hablaba, Boris la destruiría antes de que su carrera empezara. Boris tomó el micrófono de nuevo, disfrutando mi humillación.
Compañeros, sé lo que están pensando, dijo con una falsa compasión que me revolvió las entrañas. Andrei es un técnico brillante, nadie lo duda. Pero el sistema de bonificaciones no solo mide el número de cortes que haces en un cuerpo. Evaluamos el trabajo en equipo, la lealtad al departamento y, sobre todo, la capacidad de relacionarse. Andrei es difícil, no sabe cómo integrarse. Es un lobo solitario que no entiende que aquí todos somos una familia. No sabe cómo relacionarse con la gente, repetí en mi mente. En ese instante, una ráfaga de recuerdos me golpeó como un mazo. Recordé la noche en que me quedé 16 horas seguidas reconstruyendo la caja torácica de un niño tras un accidente, mientras Boris estaba en un yate. Recordé el cumpleaños número 70 de mi padre, al que nunca llegué porque una arteria reventada en emergencias me retuvo en el quirófano. Recordé los dibujos de mi hija, donde yo siempre era una figura lejana, de espaldas, con una bata blanca. Toda mi vida, todo mi sacrificio familiar, toda mi salud desgastada, reducida a la etiqueta de no sabe trabajar en equipo, para justificar el robo de mi esfuerzo. Me reí. No fue una risa amarga ni un grito. Fue una risa sincera, casi liberadora. «Andrei, ¿de qué te ríes?», preguntó Boris con el rostro tornándose de un tono violeta. «¿Te parece que las reglas del departamento son un chiste?». Me levanté lentamente. El cuaderno donde llevaba el registro de mis pacientes estaba sobre la mesa. Lo cerré con un golpe seco que resonó como un disparo. «Al contrario, Boris Petrovich», dije, manteniendo una calma que pareció desconcertarlo. «Finalmente lo entiendo todo. Usted tiene razón. Me he esforzado demasiado por la gente equivocada. Agradezco este baño de realidad. A partir de hoy, dejaré de ser una molestia para su equipo». «¿Qué quieres decir con eso?», balbuceó Boris. «Quiero decir que a partir de este momento, trabajaré exactamente por el valor que me han dado. Ni un rublo más de esfuerzo, ni un minuto más de mi vida personal. Viviré como ustedes. Saldré a mi hora, me dedicaré a mi familia y dejaré que el barco navegue solo. Suerte con las próximas 260 operaciones». Caminé hacia la salida. Boris gritó algo sobre mi contrato y las consecuencias, pero yo ya no escuchaba. Salí al estacionamiento y el sol de la tarde me cegó por un momento. Por primera vez, en 15 años, no sentía el peso del hospital sobre mis hombros. El caos tardó exactamente 3 días en estallar. Boris Petrovich creía que los cirujanos eran piezas intercambiables, pero se olvidó de un detalle. El prestigio del hospital descansaba sobre los hombros del hombre que él había humillado. Esa misma semana, un alto funcionario de la región, un hombre con vínculos directos con el Ministerio de Salud, ingresó de urgencia. Tenía un aneurisma complejo que requería las manos más precisas del país. El funcionario fue claro. «Solo dejaré que Andrei me toque». Boris entró en pánico. Me envió decenas de mensajes. Primero fueron órdenes, luego amenazas de inhabilitar mi licencia y finalmente súplicas desesperadas. «Andrei, cometimos un error de cálculo», decía uno de sus textos. «Podemos multiplicar tu bono por 10 si vienes ahora mismo». No respondí. En ese momento, estaba en el zoológico con mi hija, comprándole un helado y escuchando su risa, un sonido que valía mucho más que el 1.000.000 de rublos de Boris. Cuando el funcionario regional se enteró de que yo no estaba disponible porque el hospital me había calificado como deficiente en trabajo en equipo, exigió ver las actas de la reunión. La verdad, una vez que sale a la luz, es como un incendio en un bosque seco. Natasha, la joven residente, finalmente encontró su valor. Le entregó al funcionario no solo el acta de los bonos, sino los registros de las horas extras no pagadas y las pruebas de cómo Boris desviaba los fondos del hospital para sus lujos personales. La caída de Boris Petrovich fue rápida y estrepitosa. No hubo despedidas elegantes. La policía y los auditores entraron en su oficina mientras él intentaba destruir documentos. Fue escoltado fuera del hospital ante la mirada de todos los médicos que alguna vez tuvo que pisotear. Dmitri y Olia lo siguieron poco después, enfrentando cargos por malversación y fraude. 2 semanas después, el nuevo director del hospital vino a mi casa.
Me trajo un contrato que parecía un sueño. Un salario digno, el cargo de jefe de cirugía y la promesa de limpiar la corrupción del departamento. Lo miré a los ojos y sonreí, con la misma paz con la que salí de aquella reunión. Agradezco la oferta, director, le dije. Pero estos días me han enseñado algo que olvidé en el quirófano. Mi valor no depende de una tabla de puntuación ni de la aprobación de un burócrata. He decidido abrir mi propio centro de consultas privadas. Trabajaré menos, ganaré lo justo y, lo más importante, siempre estaré presente para ver los dibujos de mi hija. Hoy, en el dibujo de mi hija, ya no aparezco de espaldas. Estoy de frente, sonriendo y sosteniendo su mano. El hospital aprendió la lección de la manera más dura. Cuando intentas hundir a la persona que mantiene el barco a flote, lo más probable es que termines ahogándote tú mismo en la oscuridad.